El Código Civil regula a partir del artículo 1341 en adelante la figura de la cláusula penal. Esta es conocida usualmente o normalmente como las penalidades. Sobre este concepto que regula el artículo 1341 me permito desarrollar tres ideas muy concretas. La primera es que la cláusula penal o la penalidad es un pacto, es decir, tiene un origen estrictamente negocial que las partes van a incluir en el programa contractual que van a celebrar. Esto es importante decirlo habida cuenta de que, a diferencia de otras figuras, como por ejemplo el concepto de indemnización o el propio concepto de la figura del resarcimiento, tiene en muchos casos una regulación y un origen que va a tener en la ley al actor principal. En segundo lugar, es importante señalar que la cláusula penal va a tener una función de limitar el resarcimiento por el daño que se vaya a generar. Esto es tremendamente útil tenerlo en cuenta, y es que en un plano práctico el escenario es muy concreto. Voy a poner un caso para ejemplificar lo que estoy diciendo. Imaginemos que se celebra un contrato de compra-venta sobre un vehículo. Se determina que en determinada fecha el vehículo tiene que ser entregado al acreedor. Lo que ocurre posteriormente, luego de celebrado el contrato, es que esa entrega física, esa traditio del bien, nunca se produce. Ahí va a ocurrir un escenario en donde vamos a estar ante un incumplimiento. Por un lado, si es que no tuviésemos una cláusula penal, lo que va a ocurrir es que ese acreedor se va a ver obligado a demandar los daños y perjuicios que ese incumplimiento le haya generado. Para esto tendremos que entrar a toda la tutela resarcitoria, es decir, se tendrá que realizar un juicio de responsabilidad en donde en últimas el juez va a determinar a cuánto asciende ese monto que representa el resarcimiento por los daños sufridos. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a plantear ante el juez 100 como daños y perjuicios, es probable que el juez no necesariamente me entregue los 100, sino me entregue un monto menor. Sin embargo, el Código Civil ha establecido que las partes pueden pactar de manera previa y valorar a cuánto asciende el daño e incluirlo en una penalidad. En el mismo ejemplo, si por ejemplo tenemos el contrato en el que yo acepto que la contraparte me entregue el vehículo en tal fecha y esa parte no entrega el bien en la fecha acordada, y tenemos además una cláusula penal en donde se señala expresamente que la falta de entrega del bien generará el pago de 100, pues yo no voy a tener que entrar a ningún proceso judicial a efectos de debatir ni de plantear ante el juez esta pretensión por 100. Lo único que tendré que hacer es mostrar el contenido de mi contrato y específicamente lo que dice la cláusula penal a efectos de cobrar los 100. Como vemos, es tremendamente útil poder fijar una cláusula penal en estos términos. Por otro lado, en tercer lugar, si bien es cierto, la función de la penalidad es limitar el resarcimiento y tener la posibilidad de cobrar ese monto que establece en el contrato, es importante también señalar que existe la figura del daño ulterior. El ejemplo es muy concreto. Imaginemos que el daño por el incumplimiento asciende a 100, pero también pensemos de que la cláusula penal no ha sido fijada en 100, sino ha sido fijada en 10. En este caso, bajo la regla general, cuando no se ha pactado un daño ulterior, yo solamente tendré el derecho a cobrar 10, independientemente de que el daño sea 100. En cambio, si yo he fijado la figura del daño ulterior y está expresamente señalado en mi contrato que yo voy a tener la posibilidad de reclamarla en la vía judicial o arbitral, pues yo podré demandar esos 90 siempre y cuando pueda probar la existencia de ese daño por 100. ¿Y por qué digo 90? Porque 10 ya habrá estado contenido en la cláusula penal que figura en mi contrato y solamente tendré la posibilidad de demandar por 90 siempre y cuando yo pueda probar, pueda alegar la existencia de un daño que se represente en ese monto.